Bueno, Dios les bendiga a todos. Les habla su consiervo Henry Gutiérrez y estamos para dar una nueva enseñanza. Y no es de por demás decir que es desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con una oración. Hermana Sandra, ¿nos puede dirigir en la oración, por favor? Vamos a empezar. Padre Celestial, aquí Gracias, estamos delante de Dios. tu presencia, Señor, Te porque damos tú eres la bueno y honra y la porque para gloria. siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque estamos aquí para escuchar tu palabra. Porque tu palabra es verdad, Señor, y más cortante que espada de dos filos. Amén. Padre amado, guía al hermano Henry para que nos pueda explicar de todo lo que está pasando en este momento, Señor, para que nosotros seamos libres, para que nosotros, Señor, podamos aprender y que esta palabra corra, Señor. Gracias, Señor, por cada los que estamos aquí presentes y por los que están escuchando en diferido, van a escuchar en diferido y por los que están conectados, Señor. Háblanos y ayúdanos a entender siempre tu palabra. Bendícelos y bendícenos porque te necesitamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Bienvenida a la hermana Ivonne desde Cali. Nuevamente veo a la hermana Ludari, una alegría para nosotros tenerla, Dios te bendiga. La hermana Luzmila, que me sorprendió encontrarla ya caminando después de esa operación. Y lo mismo a la hermana Digna, que nos ve por las redes sociales, pero hoy quiso estar con nosotros, bienvenida. Y ojalá que esta sea la primera vez, pero no la última, que nos siga acompañando. La hermana Ana también, Dios le bendiga, bienvenida, el hermano Fernando. Hermano Ramiro, hermano Noé, la hermana Maru y el hermano Gilmar. Bueno, para las personas que nos visitan, que de pronto no han escuchado la parte fundamental de la Biblia, ¿ya? Por decir, siempre las personas preguntan, ¿y cuál es la iglesia verdadera después de tantas iglesias que hay? ¿Sí o no, Ivonne? Sí. Porque hay muchas iglesias, supongo, en Cali. Y usted le pregunta a cualquiera de los que asiste y dice, esta es la verdadera. Entonces, el asunto es que la Biblia es solamente ¿qué? Una. ¿Cómo yo hago para saber de que lo que yo estoy hablando es correcto? Y aquí es donde yo quiero que ustedes se den cuenta de algo muy importante. Cuando las personas leen la Biblia, el ego de la persona hace que dé su punto de ¿qué? De vista de lo que ha leído. Y ahí es donde nacen precisamente las diferentes iglesias. Y podemos decir que cada iglesia con su punto de ¿qué? De vista. De vista, ¿correcto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender la Biblia sin dar nuestro punto de vista? O sea, sin dar nuestra opinión. Y aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan algo muy importante, que lo debemos de hacer de una manera especial, que es cómo debemos nosotros de escudriñar la Biblia, cómo debemos de entenderla y comprenderla. Siga, hermano José, siga, hermano Francisco. Muy importante esto que le estoy diciendo, hermano, sobre todo para Fernando, para Ivonne y para Digna. Es muy importante esto que ustedes lo tengan en su mente, que de aquí en adelante cuando ustedes lean la Biblia, tienen que saber que su punto de vista no lo puede dar cuando es con la Biblia. Pero usted puede seguir dando su punto de vista en la casa, el color que quiere pintar las paredes, o el traje que usted quiere colocar, o el vestido. Eso seguimos con nuestro punto de vista. Pero cuando llegamos a la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si el apóstol Pablo ya no vive sino Cristo, ¿cuál punto de vista queda en él, Ivonne? Si ya no vive Pablo, ¿cuál punto de vista queda? El de Cristo. El de Cristo. Entonces yo le voy a dar un versículo. Y ese versículo dice, porque yo no hablo por mi propia cuenta. ¿Cuál es esa cita bíblica, hermano José? Juan 7, 18. Juan 7, vamos a leer desde el 17, y lo puede leer el hermano Gilman. Le digo que lo lea él porque está más cerca y las redes sociales a veces tenemos que hacer unos videoclips y entonces la inteligencia artificial se equivoca porque no está cerca la persona. Juan capítulo 7 versículo 17, ¿qué nos dice? 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mire lo bonito, y eso lo dice Jesucristo. Y mire lo que dice en el 17, que nosotros, es una parte muy importante que dice, el que quiere hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Porque nosotros tenemos una voluntad. La voluntad es que los hermanos querían llegar aquí a visitar a hermana Lumila y atenderla, y esa fue una voluntad que es propia. Pero hay una voluntad que es de Dios. Y aquí dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y mire lo que dice Jesucristo, o si yo hablo por mi propia ¿qué? Y si Jesucristo no hablaba por su propia cuenta, ¿quiénes somos nosotros para cuando leamos la Biblia hablar por nuestra propia cuenta? Ahora, cuando yo hablo por mi propia cuenta, es el ego de uno. Y dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria que busca. Pero el que busca la gloria de Dios, del que le envió, dice, él. Este es verdadero y no hay en él ¿qué? Injusticia. Entonces concluyamos algo. Cuando una persona lee la Biblia y da su punto de vista o habla por su propia cuenta, ¿puede cometer una injusticia? Sí. Entonces, hermanos, estamos en el tiempo final. Los acontecimientos, si alguien no los quiere ver, es porque realmente ya no los quiere ver. Pero usted mira cómo está el mundo entero. Canadá está sacando leyes totalmente para beneficiar lo que dice la Biblia, para beneficiar, justificar al impío, y está sacando leyes para condenar al justo. Incluso está en proyecto para sacar una ley, sigue hermana Natividad, muy importante para ellos, pero para mí muy preocupante, donde quieren declarar la Biblia como un libro de odio, una ley como un libro de odio, que eso es totalmente una mentira del diablo. Por eso es que la Biblia dice, los entendidos comprenderán, pero ninguno de aquellas personas, dice, podrá entender. Y aquí es donde vienen nosotros, cuando la persona predica desde su propio punto de vista, cae en verdades relativas que son discutibles todas. Pero el que da el punto de vista de Cristo no tiene discusión. Porque yo recuerdo que había un señor que estaba diciendo, Jesucristo no existe. Jesucristo nunca existió. Y yo estaba ahí presente. Y llegó una compañera de trabajo y le dice, ¿usted no cree en Jesucristo? No, yo no creo en Jesucristo. Jesucristo nunca existió. Y le preguntan, ¿y usted sabe en qué año estamos? Dice, sí, en el 2024. ¿Antes o después? ¿Después de quién? Y se quedó él callado. Entonces, por eso es que yo les digo que nosotros no podemos, el que habla por su propia cuenta llega a ser necio. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios debemos de tener mucho cuidado, y ya a partir de este momento ya nosotros hemos entendido, ¿cierto? Que hablar de la Biblia nos toca hacerlo desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo, porque Jesucristo nos da el ejemplo. El que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o yo hablo por mi propia cuenta. O sea que Jesucristo buscaba la gloria del que le envió, hablaba por la voluntad de ¿quién? De Dios. Incluso en el Getsemaní él dice, Padre, que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Entonces, de aquí en adelante, hermano Fernando, hermana Ivonne y todos los que están presentes, quedó claro cómo es que debemos de escudriñar la Biblia, ¿cierto? En otras palabras, ya no podemos dar nuestro punto de vista frente a Cristo, sino que tenemos que mirar qué es lo que nos dice Cristo. Si usted supera eso, y si superamos todos eso, nos encontramos frente a una herencia muy grande, que es la enseñanza de hoy. Usted sabe que hay noticias buenas y noticias regulares y noticias malas. Pero si a usted le llega una noticia que tiene una herencia, hermana Amaro,
Una noticia que buena. vale millones, ¿cómo se pondría usted triste? Muy contenta. Y yo creo que todos nos pondríamos contentos, ¿cierto? Sí. Pero esa es una heredad. Pero la heredad se da en herencia y los que la reciben son los que herederos. ¿Cómo es la herencia que nos ha tocado a todos nosotros? Porque esta es una herencia que viene de parte de ¿quién? De Dios. Pero nadie quiere tomarla. La herencia que viene de parte de Dios, ¿qué dice Ivonne? ¿La quiere tomar esta noche? ¿La herencia que viene de parte de Dios? ¿Qué dice Fernando? ¿Quiere tomar esa herencia que viene de parte de Dios? Es una herencia, es una heredad. Entonces, ¿cómo es la herencia que nos ha tocado? Salmo 16, versículo 6. Salmo 16, 6. Vamos a mirar. Salmos 16, 6. ¿Cómo es esa herencia? Salmos 16, 6. Sí. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Ese es un mictam de David, ¿ya? Y dice, esperanza del fiel y victoria del Mesías. Entonces dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Pero uno dice, ¿y cuál es la heredad que Dios nos da a nosotros o la que nos toca? La heredad a nosotros. Entonces, vamos a leer el versículo 5, por favor. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Jehová es que la porción de mi herencia. Entonces, si usted tiene a Dios en el corazón, esa es una herencia que es eterna. Pero ¿cómo debemos de tener esa herencia? Esa sería la pregunta clave. Porque muchos pueden decir, mire, su padre le dejó una herencia, ¿cierto? Y alguien puede decir, a mí no me interesa esa casa toda caída, ¿o para qué? Que la cojan los demás. O alguien puede menospreciar la herencia. O alguien puede amar la herencia a un 100%, o alguien puede amar la herencia a un 30%. La pregunta en este momento, hermano Fernando, hermana Ivonne, hermana Digna, es, ¿cuánto usted amaría esa herencia? Porque dice, Jehová es la porción de mi herencia. Y luego en el 6 dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. Porque la heredad está aquí y cuando a mí se me entrega, ¿eso es qué? Herencia. Y yo vengo a ser ¿qué? Heredero. Por eso hay un versículo por allá que yo creo que la hermana Digna lo recuerda. Dice, siendo herederos y coherederos ¿con quién? De su riqueza. En gloria. Entonces, aquí es donde viene lo que yo les quiero decir y lo que quiere decir la Biblia. ¿Cuánto debemos de amar esa herencia? Si Jehová es la porción de mi herencia, o sea, Dios es la herencia, ¿cómo yo tengo que amar a Dios? Uno dice, bueno, una herencia yo la amaría, ¿qué diría hermana Ivonne? Con todo el alma, ¿cierto? Mire ahora a Dios. Vamos a buscar ese versículo de hermano Gilmar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es una de las cosas más importantes en la vida del hombre y de la mujer. ¿Por qué una persona se deprime? ¿Por qué una persona sufre de ansiedad? ¿Por qué una persona sufre de estrés, vamos a decir, de depresión? ¿Por qué un día la persona amanece como si estuviera en el quinto cielo y al otro día amanece como si estuviera en el quinto sótano? ¿Sí les pasa eso a veces? Y no es el dinero, porque usted dice, ayer no tenía nada y me sentía súper happy, pero hoy tengo dinero y me siento deprimido. Y yo les voy a decir la razón. Presten atención. Vamos a leer en dónde está hermano Gilmar. El gran mandamiento 22:34, Mateo. Mateo 22:34, puede leerlo. Mire lo que nos dice. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento.
Ahí está. El primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón. Pero yo voy a hacer una pregunta ahorita acá. 22. No me la contesten, es muy privada. ¿Tienen ustedes a alguien en el corazón? ¿Fuera de Dios? Puede ser los hijos, los nietos, el esposo, el novio o la novia. Pero el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? ¿Queda espacio para meter otra persona? No. Y entonces, ¿por qué tenemos nosotros otras personas en nuestro corazón? Y aquí es donde viene la heredad. ¿Sí recuerdan la heredad que habíamos tratado? ¿Cómo van a recibir ustedes esa heredad? ¿La van a recibir con un pedacito del corazón? ¿Con un 30%? ¿O usted recibe la heredad 100%? Entonces la heredad la tenemos que recibir completa, ¿cierto? Pero tenemos que oír al que dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, que es Jesucristo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No metas a nadie. Porque si usted no tiene, sino solamente a Dios en el corazón, todos los días usted va a estar en el quinto cielo. Amén. Pero si usted mete a una persona en el corazón, voy a poner el ejemplo. Yo voy caminando por las calles de Cali con la hermana Ivonne. Y la hermana Ivonne me dice, mira, aquel no es el señor fulano de tal que va con otra mujer y no es la esposa. Y vamos a suponer que la esposa va con nosotros. ¿Quién cree usted que se va a sentir afectada? ¿Ivonne o la esposa de él? ¿Quién cree? ¿Y por qué se va a sentir afectada? Porque tiene a su esposo en el corazón, ¿correcto? Pero ¿por qué no la afecta a ella? Porque no lo tiene en el corazón. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo hago yo para no tener a nadie en el corazón? Jesucristo lo dice. El primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el principal mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, que es semejante al principal, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu papá, tu mamá, tus hijos, tus nietos, tu esposo, tu novio o tu novia, la tienes que colocar en el segundo mandamiento, que es semejante al principal. Lo tienes que amar como a ti mismo. Cuando tú haces eso, has recibido lo que hemos leído en el Salmo 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Nada te va a afectar. Nada te va a afectar. Nada te va a afectar. Te puede fallar tu esposo y en vez de que usted sienta, torcerle el cuello y hacerle de todo porque le falló, usted va a sentir por él misericordia y compasión. Porque no lo tiene en el corazón. Pero si usted lo tiene en el corazón, va a quedar toda esa semana que no sabe qué hacer. Se va a sentir afectada. Se va a sentir afectado. ¿Hasta aquí todo comprendido? Entonces tenemos una heredad y es hermosa. Pero la porción de la heredad es el mismo Dios. Pero ¿cómo vamos a nosotros a obtenerla? Ahora vamos a seguir con la segunda pregunta. ¿Por qué es hermosa la heredad que me ha tocado? Salmo 16:5, ya lo vimos. Ahora, ¿tiene heredad el hombre que no le da ese lugar a Dios? No. Todos podemos decir, no tiene heredad. No tiene edad. Pero resulta que sí tiene. Sí, pero diferente. Salmos, Job 20:29, vamos a mirar, Job 20:29. Job 20:29 y mire la heredad, dice. ¿Qué dice el 29, hermano Gilman? Job 20:29 dice, esta es la porción que Dios prepara al hombre impío. Puede leerlo, hermano Gilman. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Ahora vamos a leer desde el 24. ¿Cuál es lo que le toca al hombre impío? El 24, ¿qué dice? Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores
Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto y fue a salir de Egipto, ustedes han visto la película de las 10 plagas, ¿cierto? Sí. Ahora hay un pueblo cristiano que este pueblo cristiano tiene que salir también de la tierra. La Biblia dice que habrán las 7 copas de la ira de Dios. Aquí es donde nosotros debemos de tener un cuidado, porque estamos hablando de una heredad. Pero si usted no le da a esa heredad la posición que se merece, como hemos hablado, de amar a Dios con todo el corazón, usted puede perder esa oportunidad de tener esa heredad. Entonces, al no tener esa heredad, la persona se convierte en un impío, porque la persona que sigue las cosas de Dios es el que se llama pío, ¿ya? Piadoso. Entonces, cuando sea el arrebatamiento, los que estemos o las personas que están totalmente amando a Dios con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y estén practicando las palabras de Cristo, pues irán con Él. Después de esa desaparición de miles, de millares, de millones de personas en la tierra, comienzan las copas de la ira aquí en la tierra. Y eso es lo que estamos mirando acá, es la herencia de aquellos que no quisieron obedecer el Evangelio de Cristo. Uno dice, ¿y en dónde está? ¿Por qué a mí me va a tocar todo eso mal si yo no he hecho mal? El asunto es que Dios ha dado una oportunidad muy grande durante ¿cuánto? 2000 años. Cristo vino y murió en la cruz de Calvario y dijo, yo pago todos tus pecados. Pero hay algo que tú tienes que hacer, que usted tiene que creer en eso, para revelar esa justicia que es absoluta. Entonces, acá nosotros vemos que sí hay una herencia para el impío, pero es con referencia a todo lo que va a suceder. Y si no está en las copas de la ira, pues usted sabe que las personas que no tienen a Dios se meten en cosas terribles por sus acciones. Terminan en las cárceles, terminan haciendo cosas que después se vuelven unos monstruos. Ahora, ¿qué ha dado Dios a los que temen su nombre? Aquí hay algo muy importante, que es temer a Dios y temor de Dios, que es muy diferente. Las personas que aman a Dios no tienen temor a Dios. Las personas que aman a Dios tienen temor de Dios, que es diferente. Temor de Dios es un conocimiento que nosotros debemos de tener, que está basado en 8 pasos. Eso está en Proverbios 2, del 1 al 5. Dice que para entender el temor de Dios, tenemos que primero recibir el mandamiento y la palabra. ¿Ya? Eso es el primer paso. El segundo, poner en práctica eso que hemos recibido. Tercero, que nosotros podamos inclinar nuestro oído a la sabiduría. Que nosotros podamos inclinar nuestro corazón a la prudencia, sería el cuarto. El quinto, que nosotros podamos clamar a la inteligencia. El sexto, que nosotros demos la voz a la prudencia. ¿Usted sabe lo bonito que es una persona que es prudente para hablar? Sí. Y usted ha oído la que es imprudente para hablar. Se distinguen, ¿cierto? Entonces, dar la voz a la prudencia viene a ser el sexto. El séptimo es buscar a la prudencia como si fuera la plata. Y octavo, escudriñar a la prudencia como si fuera, ¿qué? Un tesoro. Después de esos 8 pasos dice, entenderás el temor de ¿qué? De Jehová. ¿Puedes repetírmelo? Temor de Jehová. Entonces, ya se lo repito. Entonces, la parte importante, muéstrale ahí en Proverbios 2, del 1 al 5. Entonces, la parte esencial es que nosotros entendamos la palabra de Dios desde el punto de vista del Evangelio.
de Cristo. Pero si alguien dice, ¿qué es temor de Dios? No, temor es tenerle temor a Él. No, para yo entender el temor de Dios tengo que hacer estos 8 pasos. Hasta aquí, claro, todo, ¿cierto? Cuando yo entiendo el temor de Jehová, ¿qué es lo que yo hallo, hermana Ivonne? ¿Usted entiende el temor de Jehová? ¿Qué es lo que usted halla, hermana Maru? El conocimiento de Dios. Haya el conocimiento de Dios. Eso está en Proverbios 2, versículo 5. Ahora, ¿qué es el conocimiento de Dios, hermana Sandra? ¿Qué cree usted que es el conocimiento de Dios? Recuerda que esta es la heredad que nos ha tocado. Temor. El conocimiento de Dios. La inteligencia. La inteligencia. Vamos a leer el versículo. Vamos a mirar qué es la inteligencia. Puede leerlo, hermano Gilmar, y da la cita bíblica, por favor. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento, cuando damos los 8 pasos, entendemos el temor de Jehová y hallamos que el conocimiento. Y el conocimiento es la inteligencia. Cuando un hombre es inteligente, hermano Fernando, hermana Ivonne, hermana Dina, ¿cuándo usted cree que es inteligente? Cuando entiende el temor Cuando de Dios. adquiere la sabiduría. Cuando adquiere la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero el conocimiento es la inteligencia. Cuando yo sé que yo soy inteligente. Cuando tengo adquiero conocimiento. Recuerden nuevamente. ¿Se acuerdan de la primera frase que yo les dije a ustedes? Que no podíamos dar nuestra propia ¿qué? Opinión. ¿Y cómo estamos ahorita? Dando nuestra propia opinión. Entonces vamos a ir a la Biblia para ver qué es la inteligencia. La cita bíblica 28:28. Job 28:28 para que miren qué es la inteligencia y qué es el temor de Jehová. Puede leerlo, hermano Gilmar. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces, cuando la persona es inteligente, hermano Fernando, ¿qué hace? Apartar. ¿Se aparta de qué? Vuelve a leer el versículo. Voy a preguntar después de que tienen que estar atentos los 100%. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia, hermana Ivonne? Apartarse del mal. Apartarse del mal. Será mucho difícil entender eso. ¿Qué dice, hermano Fernando? ¿Será muy difícil entender eso? No. Usted es inteligente. El conocimiento de Dios es la inteligencia. Pero la inteligencia es ¿qué? Apartarse del mal. Buscar las cosas buenas de Dios. ¿Ah? Y buscar las cosas buenas de Dios. Exactamente, porque por eso es apartarse del mal. Ahora, viene otro asunto. Esto es la heredad que vamos a tener. Por eso yo les decía que era muy importante que nosotros no hablemos por nuestra propia ¿qué? Opinión. Ok. Ahora, ¿qué ha dado Dios a los que temen tu nombre? Salmo 61:5. Salmo 61:5. ¿Cómo nos dice? Un saludito para el hermano Álvaro Briceño. Bueno, no alcanzó a llegar, pero bueno, ahí nos vemos después. Rebeca Cantillo Paternina, Dios te bendiga. Patricia Rodríguez, Dios te bendiga. Fabio Alarcón, Dios te bendiga. Y todos los hermanos que están conectados, las 170 personas en los canales de LeadMe, Dios les bendiga grandemente. Y también en Instagram y los que mirarán en diferido en YouTube. Puedes seguir, hermano Gilmar. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Mire, si tú temes tu nombre, recuerde que hay 8 pasos para entender que el temor de Dios. Si usted hace esos 8 pasos y teme su nombre, a ustedes es que le he dado ¿qué? La heredad. Mire lo que dice ahí. Porque tú, Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen ¿qué? Tu nombre. Ahora, ¿qué debemos de tener antes para heredar esta herencia? Porque en lo relativo, usted tiene que tener un ¿qué? Hermana, un documento, ¿cierto? Porque si no tiene un documento, usted puede ahí hablar y pelear y de todo, y no vale.
Tienen que tener un documento. ¿Qué Apruebo. cree usted que tienen que tener antes para recibir la heredad de Dios? Ahora, ¿se acuerdan de lo que dijimos que no vamos a hablar por nuestra propia cuenta? Hay que comenzar a escudriñar la Biblia para que usted pueda hablar al estilo de Jesucristo. Y si usted habla al estilo de Jesucristo, la Biblia le asegura que cuando Él venga, lo tomará usted, porque será como tomarse a sí mismo en el arrebatamiento. Por eso es muy importante que tengamos todas estas enseñanzas, hermana digna. Porque nosotros es muy importante, estemos en la iglesia que estemos. Este mensaje es para todas las iglesias. Pero yo le digo a todas las iglesias, comiencen a inclinar la balanza al punto de vista de Jesucristo, que no habla en su propia voluntad, sino en la voluntad del que le envió, o sea, en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debe de tener antes para heredar esta herencia? Proverbios 8, 20 y 21. Salmos, Proverbios 8, 20 y 21. ¿Qué debe de tener? 8, 20. Vamos a leer primero el 21. Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Para hacer que los que me aman tengan ¿qué? Su heredad. ¿Cómo debemos amar a Dios, hermano Fernando? ¿Con todo qué? ¿Con todo qué? Tu mente. Con toda tu mente, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Es la única manera para tener esa heredad. Ahora lea el versículo 20. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, Para hacer. que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Entonces, ¿qué debe de tener antes? Debe de tener antes un camino de justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Cuál es el efecto de la justicia y cuál es la causa de la justicia? Usted ha oído que las manifestaciones gritan todos: queremos justicia, queremos justicia. Pero ¿qué es la justicia? Por eso es que yo voy a poner un ejemplo para que entendamos por lo menos la relativa y después poder explicar la absoluta. Si todos estamos acá, y el hermano Ramiro y yo, llega la policía y dice que aquí estamos buscando al señor Ramiro y a Henry, porque se robaron una bicicleta. Y entonces yo volteo a mi hermano Ramiro, ¿usted agarró esa bicicleta? No, yo sí la vi que estaba allá afuera, pero yo no agarré eso. Y usted, hermano Henry, tampoco. Entonces nos llevan. El juez no tiene la verdad, hace el juicio, da el veredicto, da la sentencia y la condena sin tener la verdad. ¿Qué comete él? Injusticia. Da una injusticia, ¿cierto? Sí. Porque no tiene la verdad. Todos nosotros debemos de tener la verdad de Cristo. Si usted quiere ser justo ante Dios y ante los hombres, tú y yo debemos de tener la verdad de Cristo. ¿Correcto? Porque es que con la verdad de Cristo es que nosotros hacemos ¿qué? Justicia. Lo justo. Por eso es que es tan importante recibir esta heredad. Pero no con mi punto de vista, sino con el punto de vista de la verdad de Cristo. Y con la verdad es que yo hago ¿qué? Justicia. Usted dirá, ¿y eso está en la Biblia? Sí. Dígame la cita bíblica, hermano Gilmar. ¿Zacarías qué? Isaías 31, 17, ¿no? ¿Zacarías qué? Zacarías 7:9. Creo que es Zacarías 7:9, no sé. Zacarías 7:9, ¿cómo nos dice, hermano Gilmar? Recuerde que no estamos dando nuestro punto de vista, hermana Ivonne. Aquí se murió todo el mundo. Aquí solamente está Cristo. Aquí solamente está Cristo. ¿Cómo nos dice 7:9? Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Hacer juicio. ¿Con qué? Con la verdad. Y hacer misericordia con cada uno. Y cuando dice que haga misericordia, no se refiere a la justicia que dio Dios en el Antiguo Testamento y que está en las cortes. Porque allá no hay misericordia. El que la debe, la paga.
Pero 6 se refiere a la justicia que se revela en el Evangelio del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento sí hay misericordia y hay verdad. Y con misericordia y verdad se corrige el pecado. Yo sé que es mucha información, pero traten de arañar lo que más puedan, porque es tu heredad. Ahora, vamos a ir ahora a Jeremías 5:6, porque aquí es para hacer el juicio y ahora es para hacer justicia. ¿Juzgar según qué? Jeremías, ¿si es 5:6 o 7:5? No, 7:5, acá, 7:5. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y no andéis en pos de dioses ¿qué? Ajeno. Ajenos. Hay muchos dioses en Venezuela. Hay muchos dioses en Colombia, en Cali. Sí, ¿A cuál van a seguir ustedes? A ver. ¿Al que está de acuerdo a su punto de vista, a su propia opinión, o al que dice Cristo? Lo que dice Cristo. Muy bien. Estamos contra la pared, ¿cierto? Nos tienen hoy así, no podemos hacer nada. Y aquí dice, puede leer donde dice, y vuestras obras, el 7:5, ¿dónde está? El 7:5. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia. Si con verdad hiciere justicia, ¿está en la Biblia? Ivonne, ¿está en la Biblia? Sí. Y el que hace justicia con la verdad, ¿qué título tiene, hermana Ivonne? ¿Qué título recibirá? ¿Injusto o justo? Justos. Y dice la Biblia, y a la iglesia se ha permitido, a la esposa del Cordero, o sea, a la esposa de Cristo, la iglesia, se le ha permitido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones ¿qué? Justas de los santos. Ahora yo hago la pregunta, ¿todas tus acciones las has hecho en toda tu vida con justicia o ha habido alguna que se nos ha zafado? Puede haber muchas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a hacer usted con la heredad que Dios te quiere dar? ¿La va a despilfarrar? No podemos. Vamos a ir ahora, ¿cuál es la heredad? ¿Cuál heredad es la que tú piensas recibir? Alguien puede decir, bueno, yo tengo una heredad aquí terrenal, pero esas heredades terrenales tú te mueres y se quedan. Pero ¿cuál es la heredad que tú piensas recibir? Daniel 12:13. Daniel 12:13. Daniel 12:13. ¿Qué nos dice? El profeta Daniel es un hombre totalmente metido con Dios y recibe unas revelaciones todas del futuro. Pero mire lo que se le dice a él. Puede ir al 13, hermano Gilmar, 12:13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea que él se muere, ¿cierto? Y después resucita y recibe la heredad. Aquí es donde vemos la heredad que permanece para siempre. Ahora vamos a mirar, ¿quiénes recibirán la tierra por heredad según mi propia opinión o según la opinión de Cristo? ¿Quiénes son los que reciben la heredad? La tierra por heredad. Mateo 5:5. Eso lo dicen las bienaventuranzas de Cristo. Ya nos estamos acercando al final. Y llevamos 39 minutos. Mateo 5:5 puede leerlo, hermano Gilmar. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Uno dice, bueno, la tierra por heredad. Pero al fin no vamos a estar en el cielo o al fin vamos a estar en la tierra. Resulta que habrán cielos nuevos y ¿qué? Y tierras nuevas. Pero esos cielos nuevos y tierras nuevas son incorruptibles. Es como dice el paraíso. Son incorruptibles. Entonces ahora viene acá. ¿A quién debemos de ir y de quién debemos de aprender para poder nosotros, porque dice ahí que los mansos heredarán la tierra? ¿A quién yo tengo que ir para que me dé una clase para yo ser un poco manso? No menso, manso. ¿Ya me entienden?
Entonces, ¿a quién cree que debemos de ir? A Jesucristo. Mateo 11:28. ¿Qué nos dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sigo? Sí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí hay algo muy importante. Tenemos que ir a quién, hermana Ivonne, hermano Fernando, hermana Digna, a Cristo. Para que nos dé una clasecita de ser mansos. Porque resulta que esta heredad, usted no la puede heredar a golpes, a gritos, a insultos. No la puede heredar así. Tú tienes que morir y dejar que Cristo viva en ti. Cristo dijo, los mansos, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Pero luego dice, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí que Soy manso y humilde de corazón. No dice la Biblia que Dios mira de lejos a los soberbios y exalta a los humildes. Ahora, queremos heredar esa porción que Dios nos tiene. Pero ¿a qué precio lo vamos a heredar? Con nuestro punto de vista. ¿Y cómo es en tu punto de vista? Ah, no, yo soy altanero, yo soy aquí así, y a mí el que me la hace me la paga y esto y lo otro. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros aprender de quién. De Cristo. Mire, hay un versículo, no lo alcancé a mirar. Pero dice, ¿usted cómo apacigua un insulto? Para que no te haga daño. Con palabras Ignorando, dice la hermana Ivonne. Vamos a leer, vamos a ver si yo lo encuentro. No, es Cantares, yo no sé si es 7:2, es que no me acuerdo bien, pero dice que apacigua, mira a ver si es 7:2, si no se los quedo debiendo. Cantares 7:2, a ver, no sé si es ese. ¿Qué dice? La respuesta blanda. Dice, para apaciguar la ofensa. La única manera para nosotros apaciguar la ofensa, apaciguar una ofensa, es cuando nosotros somos mansos. No hay manera. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. No, ese es para quitar la ira. Ese es con una blanda respuesta. Espérate a ver, heredad. Ya les voy a decir, lentamente voy a buscar acá, ¿dónde está? Heredad. Vamos a mirar, a ver. Yo miré eso en Cantares, pero no recuerdo la cita ahorita acá, en Cantares. Y lo iba a mirar, pero no lo pude. Bueno, vamos a continuar porque estamos en la enseñanza. Entonces nosotros tenemos algo... Proverbio 15. ¿15 qué? No, ese es el de la ira. Ese es para quitar la ira. La El blanda otro es para apaciguar una ofensa. Una ofensa. Sé que está en Cantares, pero no recuerdo ahorita la cita bíblica. Cantares, sé que está. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de tener un cuidado en nosotros. Entonces ya nosotros estamos viendo que las cosas de Dios no se consiguen con esa altanería que estamos acostumbrados, sino que tenemos que ir a Cristo para que Él nos dé esa sabiduría especial. Ahora, ¿qué debemos de hacer para ser guardados en el día del enojo de Dios? Uno dice, ¿Dios se enoja? Sí. Claro. Pero ¿el diablo también se enoja? Sí. Sí. ¿Y cuál es la diferencia de los dos enojos? Dios es con Porque justicia. Dios se enoja ¿con qué? Justicia. Con justicia. ¿Y el diablo se enoja con qué? Maldad. Con injusticia. ¿Dios pelea? Sí. ¿El diablo pelea? Sí. Claro. ¿Y cuál es la diferencia? Que el diablo pelea con injusticia y Dios pelea ¿con qué? Justicia. Con justicia.
¿Quiere que le muestre la Biblia? No estoy hablando mi propia opinión. Apocalipsis capítulo, vamos a mirar Apocalipsis. Capítulo creo que 19. Once. 19, 11, si lo puede leer, hermano Noé, por favor. O si lo tiene la hermana 19, 11. 11, sí. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Con justicia juzga y ¿qué? Y pelea. Pero el diablo también pelea. ¿Pero con qué? Con injusticia. ¿Por qué el diablo pelea con injusticia? ¿Porque tiene la verdad o porque es el padre de la mentira? El padre de la mentira. ¿Correcto? Entonces, hermano Fernando, de aquí en adelante, ¿usted con qué se va a quedar? ¿Con la mentira o con la verdad de Cristo? Con la verdad de Cristo. Con la verdad de Cristo. Y ahora, tu propia opinión. ¿Qué vas a hacer con tu propia opinión? Y a papá Dios, a Dios. A darle la opinión que sea la de Dios. Ahora, en lo relativo, en el trabajo, usted sí puede dar su propia opinión. Yo pienso que esa pared puede quedar mejor de este color, ahí sí se puede dar. Entonces, 10, Eclesiastés. Eclesiastés puede leerlo, hermano, y traer la cita bíblica, por favor. Eclesiastés 10:4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces, yo le estoy dando una cantidad de tesoros que uno dice, usted sabe que para los abuelos, yo oía que los abuelos me decían a mí, Henry, para que haya peleas se necesita que los estén dispuestos a pelear. ¿Sí? Pero si uno de ellos no está dispuesto a pelear, el otro puede hacer lo que sea. Y mire lo que dice ahí. La mansedumbre hace cesar ¿qué? La ofensa. 10:4. A mí me ha pasado. A mí me han hecho ofensas enormes, pero enormes. Y yo me he quedado quieto. Y a los 2 o 3 años la persona viene y me dice, hermano Henry, qué pena con usted, de un malentendido y esto, y de pronto fue eso un malentendido, bueno, discúlpeme esto y lo otro. Pero el daño fue hecho. Porque eso es lo que se llama pedir que, discúlpeme. Pero la Biblia dice que al agraviado no hay que pedirle solamente disculpa, sino que hay que, ¿qué? Retribuir al agraviado. O sea, hay que restaurar todo el daño que se le hizo. Pero muchos vienen y piden perdón. ¿Qué dije yo? Hace tiempo que yo ya te perdoné, hermano. No te preocupes por eso. Pero ¿dónde quedó la restauración? Porque es que hay que restaurar al que sufre daño de esa manera. Porque tú puedes perdonar, pero si no le restaura el daño, eso es una injusticia. Por eso es que la paz no se consigue perdonando al delincuente. Escúcheme bien, en lo relativo. Jesucristo está en la cruz de Calvario. Y hay 2 ladrones y 2 homicidas, que son cada uno ladrón y homicida. Y hay uno que le dice al otro, oye, usted no teme estar en la misma muerte. Este hombre acá no ha hecho ningún mal. Nosotros merecemos estar acá. Y Jesucristo los está oyendo a los 2. Y entonces uno de ellos le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Para él decir eso tenía que haber tenido conocimiento. Porque nadie le va a decir a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿De dónde sacó eso de que reino y todo eso? Y Jesucristo, ¿qué le dice? Hoy mismo estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. O sea, lo perdonó. Pero Jesucristo no le dijo al guardia romano que estaba abajo, mire, bájelo a él de la cruz porque yo ya lo perdoné. Él tenía que pagar su delito para hacerle justicia a ¿quién? A los agraviados. Por eso cuando el gobierno de Colombia sacó el perdón a los guerrilleros,
no era alcahuetearle la sinvergüencería a los guerrilleros. A ellos se les perdona, pero ellos tienen que pagar el agravio que le ha hecho al pueblo colombiano. Las violaciones. Todo eso que hicieron, ellos tienen que pagarlo. Ahí es donde, por eso es que dice, la sabiduría tiene algo muy importante, porque de resto es alcahuetear todo. Jesucristo nunca le dijo al soldado, bájalo que yo ya lo perdoné. Yo lo perdoné en la parte de ¿qué? En la parte absoluta, pero en lo relativo, él tiene que pagar la deuda. Por eso Jesucristo dice, yo no he venido a abrogar ¿qué? La ley. Sino a cumplirla. Eso lo dice Cristo. Y él murió en la cruz de Calvario cumpliendo la ley, llevando los pecados tuyos y llevando los míos. Por eso él murió en la cruz de Calvario. Ahora, vamos a mirar otro versículo. ¿Qué debemos de hacer para ser guardados en el día del enojo de Dios? ¿Qué cree usted, hermana Ivonne, que yo debo hacer para guardarme en el día en que Dios esté enojado? Mire lo que dice Sofonías 2:3. Sofonías 2:3. Sofonías 2:3. ¿Qué debo yo de hacer? Hay una heredad. ¿La quieren recibir todos? Póngase en alerta con toda esta enseñanza. Sofonías 2:3, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Buscad a Jehová a todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Mire, Quizás. buscad ¿qué? Justicia, buscad mansedumbre, sed humildes, quizás pueden ser guardados en el día del enojo de Jehová. Nosotros estamos próximos a las 7 copas de la ira de Dios. ¿Usted cree que las 10 plagas en Egipto, eso fue sencillo? El mismo Dios que hizo las 10 plagas allá es el que va a hacer las 7 copas de la ira. Eso viene sobre la tierra. Entonces, léame nuevamente Sofonías, hermano. Sofonías 2:3. Mire lo que dice. Buscad a Jehová a todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Entonces, ¿quiénes son los que buscan a Jehová? Los humildes. Los humildes, no los soberbios. Los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Buscad justicia. ¿Cómo usted, Fernando, Ivonne y Digna buscan la justicia? Dígame, Ivonne. ¿Cómo yo busco la justicia? ¿Teniendo qué? ¿La mentira o la verdad? La verdad. Teniendo la verdad yo busco la justicia. ¿Y qué más que dice ahí en Sofonías? Buscad justicia, buscad mansedumbre. Mansedumbre. Con la mansedumbre, ¿yo qué es lo que apaciguo? La ira. La ofensa, ¿cierto? Y la blanda respuesta, ¿qué es lo que quita? Aplaca la ira. Todos estos son tesoros que pertenecen a ¿qué? A la heredad que a nosotros nos toca y que viene de parte de Dios. Pero también dice Omaro, quizás, o sea, Ahí dice Quizás, no es que asegura. Ay, ¿Por qué? Quizás, Porque qué la perdón. persona puede fallar. Ah, sí. Puede fallar. Usted sabe que llegaron las 10 vírgenes y golpearon, las 5 vírgenes que se quedaron y golpearon en la puerta. Señor, ábrenos. Yo no sé quiénes son ustedes. Velad y orad para que no entréis, ¿para qué? Para que aquel día nos tome, ¿por qué? Por sorpresa. Ahora, si el fin de las cosas se acerca, ¿cómo cree, hermana Ana Chipana, que usted debe de estar? Lista, pero ¿cómo yo me pongo listo? No listo como el colombiano y el venezolano que son listos, sino cómo yo me pongo listo cuando llega el fin de todas las cosas. Hermano Gilman, ¿se acuerda? ¿Cómo yo me pongo listo cuando ya es el fin de todas las cosas? Primera de Pedro 4:7. Mire cómo yo me pongo listo. Haber cumplido, sí. Pero resulta que estoy ya en el tiempo final. Ya veo señales por todo lado. Ya veo que las leyes las están cambiando y están justificando ¿a quién? Primera de Pedro. Primera de Pedro 4:7. Mire lo que dice. Léalo bien despacio. Que lo oigan todos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Mire, más el fin de qué?
De todas las cosas se acerca. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en qué. Oración. Pero resulta que la que es sobria y vela en oración tiene un pequeño problema con una hermana o con un familiar o con un tío y tiene un problemita. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Lea el siguiente, mire lo que dice. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, no es solamente estar sobrio y velar en oración, sino tener ferviente ¿qué? Amor. ¿Cómo debe ser nuestra fe, hermana Ivonne, hermano Fernando, hermana Digna? ¿Cómo debe ser nuestra fe? Con amor. Sin Sí, suena Sin muy bien. acepción de personas. Claro, pero yo con amor no hago acepción de personas. Sin acepción de personas. ¿Sí? Y entonces hago la pregunta, ¿alguna vez usted ha hecho acepción de personas o yo? ¿Alguna vez hicimos acepción de personas? ¿Qué dice hermana Ivonne? Sí. Posiblemente sí. Sí, claro. ¿Sí hemos hecho acepción de personas alguna vez? Mire, Santiago 2.1. Mire lo que dice Santiago 2.1. Santiago 2.1. ¿Qué nos dice? Todos hemos hecho acepción de personas. Hermanos míos, que Sin vuestra antes fe... tener a Cristo, pero ahora que se tiene a Cristo, yo no hago acepción de personas. Bueno, lo importante es que entendamos la palabra. Porque el que entiende la palabra la puede ¿qué? Practicar. Porque si usted no entiende algo, no lo va a poder practicar jamás. Mire lo que dice. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Bueno, vamos a mirar qué es una acepción de personas. Resulta que yo no hago acepción de personas a nivel ¿qué? Lógico, a nivel de vista. Pero lo puedo hacer a nivel de ¿qué? Pensamiento. Ahí está. Eso es el asunto. Miren lo que dice acá. ¿Qué pasa con los pensamientos de esos malos? Léame el 4. ¿Qué dice? ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, Santiago 2. ¿hemos tenido alguna vez algún mal pensamiento? ¿O alguien que no lo tiene? ¿O usted mira a alguien y yo, ay, esta persona, y piensa... Eso es acepción de personas. Y venimos a ser jueces con malos pensamientos. Y le voy a decir algo más. Esa persona es un convicto y transgresor de la ley. Y eso es un pecado. Léame el versículo 9. Mire lo que dice. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Imagínense. Entonces la heredad es muy hermosa, pero tiene un precio. Mire, una de las cosas que a mí me agrada mucho del rey David es cuando él peca con Betsabé y él dice en el Salmo 51, borra mis rebeliones conforme a la multitud de tus piedades, o sea, de tus misericordias. Y en el versículo 10 da la clave, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón como limpio y renueva un espíritu ¿qué? Recto. Dentro de mí. ¿Cómo era Job? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo le voy a decir algo. La heredad es muy hermosa, pero tiene un precio. Y grande. Yo no puedo en mi mente hacer acepción de personas con un solo pensamiento, porque yo he pecado. Por eso es muy importante que a nosotros se nos enseñe. Y en la enseñanza adquirimos ¿qué? Conocimiento. Y en el libro de Amós dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó alabanza. No. Porque le faltó instrumentos musicales. No. Porque le faltó esto o lo otro. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Yo le voy a decir algo. Todos nosotros traemos una cuna. Todos nosotros hemos sido enseñados de alguna manera. Nosotros tenemos que romper con esa cuna. Tú y yo tenemos que adquirir la imagen de ¿quién? De Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Jesucristo. La venida de Cristo está a las puertas. Si yo dijera, está a la vuelta de la esquina, eso es muy tarde.
Pero decir a las puertas es que está ahí. Vamos a seguir con nuestros puntos de vista, con nuestra propia opinión. ¿Qué dice hermano Ramiro? Vamos, démosle la realidad a Cristo. Démosle toda la razón a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer para ser guardados en el día del enojo de Dios? Ya leímos Sofonías 3. Manso, buscar justicia y mirar a ver si de pronto. ¿En quién podemos encontrar la mansedumbre y ternura? Usted ha visto una persona que es tierna. ¿Usted ha visto los niños? ¿Cómo son de tiernos? Los niños. Por eso son niños. Pero Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí porque está el reino del cielo. ¿En quién encontramos la mansedumbre y la ternura? Segunda de Corintios 10:1. En la palabra de Dios. Vamos a mirar en quién encontramos la mansedumbre y la ternura. Mire, pues, yo no le estoy presentando un modelo. Mire lo que dice. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Mire lo que nos dice. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de quién? De Cristo. De Cristo. Ni siquiera Pablo dijo por la mansedumbre y ternura del apóstol Pedro. Porque Pedro sacó por allá una espada y le bajó la oreja a alguien. ¿Verdad? Eso está en proceso de crecimiento, por supuesto. Ciertamente soy humilde para con vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Puede seguir leyendo el versículo 2. Mire todo el gremio acá completo. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. Tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia ¿a quién? A Cristo. Es que yo no puedo. Ese hermano me robó tanto dinero. Y ahora lo veo allá dirigiendo los himnos. No, sí. Ahora mire, ese hombre es terrible. Y es el sacerdote que acaba de llegar, pero viene de una parte donde cometió algo terrible. Por eso es que nosotros tenemos que orar a Dios. Nosotros para ir a rescatar a esa persona, tenemos que ser ¿qué? Ciegos. Y tenemos que ser sordos. Pero para rescatarlo, escúcheme bien, pero si nosotros rechazamos al enfermo con la enfermedad, entonces dígame, ¿a quién vamos a sanar? Si nosotros rechazamos al pecador con el pecado, ¿a quién vamos a sanar? Aquí es donde viene el problema de que nosotros tenemos que a tener la mansedumbre y la ternura ¿de quién? De Cristo. Jesucristo ve a la mujer adúltera y ¿qué le dice? ¿Dónde están los que te acusaban? Y los que los acusaban eran los fariseos y religiosos. Y yo le voy a decir algo. Si ustedes oyen algo de una hermana o de un hermano que comete un error, usted por lo menos no piensa nada. ¿O sí piensa algo? Dígame la verdad. Claro que piensan algo, pero aquí es donde viene el asunto. Que si usted tiene conocimiento, hermano Fernando, y sabe cómo se corrige el pecado, entonces usted va a orar diferente. ¿Cómo se corrige el pecado, hermana Ivonne? Hermana Digna, hermana Maru. Con misericordia. Misericordia, amor y justicia. Mire, ¿cómo se corrige el pecado? Porque una cosa es castigar al pecador y otra es corregir al pecador. Con misericordia. Mire, vamos a leer Proverbios 16:6 para que usted se den cuenta cómo se corrige el pecado. Yo veo que un hermano cometió un error aquí entre nosotros. Y entonces se me acerca un hermano y me dice, hermano Henry, mira a esta persona cómo está y cómo está. Y yo le digo,
¿Es un error? Sí. ¿Y cómo usted quiere corregirlo? Hermano, dígale la verdad y póngalo en disciplina y póngale eso. Misericordia. Hay una disciplina que es del Antiguo Testamento y hay otra disciplina que es diferente, la del Nuevo. La del Antiguo es para castigar, porque no hay misericordia, pero la del Nuevo es una disciplina de modo de vida, de vivencia. Mire lo que nos dice Proverbios 16:6. Yo sé que allá se están riendo, pero porque se están acordando de muchas cosas. Ok, miren lo que nos dice Proverbios 16:6. Con, mise- Proverbios 16:6, ¿qué nos dice? con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mire, con misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. Entonces yo le voy a decir algo. ¿Cuál es el botón para yo prender esa luz? El switch. ¿Cuál es el botón para yo encender el amor por mis hermanos? La misericordia. La misericordia. Usted perdona, ¿por qué? Porque tiene misericordia. Usted ama porque tiene ¿qué? Misericordia. Pero si usted no tiene misericordia, usted no puede amar. Hermano, ese hermano hizo eso, bótelo de la iglesia. No tiene misericordia. Y miren lo que dice. Solo de lo- Mire, yo les voy a decir algo. Mire lo que dice Santiago 2:13. Nos estamos dando un banquete hoy. Pero banquetazo. Hebreos y Santiago capítulo 2, versículo, a ver si lo lee desde donde dice la libertad, la ley de la libertad. Hebreos, Santiago 2:11. ¿Creo que? Sí, 2:12. 2:12. Santiago. Mire, 2:12. Mire lo que dice Santiago 2:12. ¿Qué dice? Así hablad y así haced. Un momentico. Así hablar y así qué. ¿No se nos olvida? Así habla y así hace. Porque si solamente habla pero no hace, estamos mal. Así hablar y así hacer, ¿qué dice? Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Escúcheme bien. Juicio se hará con aquel, que no hiciere dice, misericordia. porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere ¿qué? Misericordia. O sea que yo tengo una heredad muy bonita. De aquí en adelante yo voy a hacer los juicios ¿con qué, hermano Fernando? ¿Con misericordia o sin misericordia? Con misericordia. Pero ahora tenemos que entender ese juicio. El juicio que nosotros vamos a hacer con misericordia es el juicio absoluto. Pero también podemos hacerlo el relativo. Yo les voy a decir algo. Esto es muy bonito lo que yo les voy a decir. Resulta que Jesucristo da una parábola. Y dice, había un mayordomo que estaba despilfarrando y parecía que era el dueño, pero no era el dueño. Y entonces los siervos le dicen al jefe, le dice al amo, mire, ese mayordomo que usted tiene parece que fuera el dueño, está despilfarrando su negocio. Y entonces el amo llega y le dice, óyeme, así que tal día vamos a ir y vamos a hacer cuenta de todo porque me tienes que dar los resultados. Y el mayordomo pues se asusta. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Y entonces, ay, ponerme a cavar con picas, con palas y eso, yo no sirvo para eso. Ponerme a pedir limosna tampoco. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Y entonces viene uno y le dice, ¿usted cuántos sacos de trigo le debe a mi amo? Bueno, le debo 100. Anota 80. Es un ejemplo que estoy dando ahorita. Anota 80. Y los 20 los tengo que dar a usted. No. Simplemente anota 80 y ya. ¿Y usted cuántos barriles de aceite? 100. Anota 50. ¿Le tengo que dar a usted algo? No, nada. Y cuando el amo se enteró de eso, dice que alabó al mayordomo infiel, porque obró con sagacidad. Y mire lo que dice, os digo que los hijos de las tinieblas son más sagaces con el trato con los demás que los hijos de luz, no de la señora luz, los hijos de luz. ¿Cómo es uno llega a ser hijo de luz, hermano José?
Creyendo en la luz. Creyendo en la luz. ¿Qué es la luz? Mire, La enseñanza. la enseñanza, pero alguien me dirá, está hablando por su propia cuenta el hermano Henry. No, todo eso está en la Biblia. Rapidito, léame Mateo 12:36 para ver cómo yo llego a ser hijo de luz. Juan 12:36, perdón. Juan 12:36. Juan 12:36. ¿Qué nos dice? Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Pero ¿qué es la luz? Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero ¿qué es la luz? No en mi propia opinión. Recuerda que ese es un paso para poder tener la heredad. No da mi opinión. Proverbios 6:23, ¿qué es la luz? Mire lo que dice. El mandamiento es... Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y Entonces la enseñanza, ¿qué es, hermana Ivonne? Luz. La enseñanza de Cristo es ¿qué? Luz. Entonces, si tú recibes esta enseñanza, estás recibiendo ¿qué? La luz. Entonces dice, porque os digo que los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con los demás que los hijos de ¿qué? De luz. Yo voy a dar un ejemplo mío. Lo voy a poner yo de ejemplo. Yo estoy en una empresa y hay uno allí que es homosexual. Y yo estoy llegando en la mañana y lo miro allá, parado ahí en la puerta. Y yo como a 20 o 15 metros, hablando yo, en mi mente digo, ay Señor, yo nunca he evangelizado un homosexual. Y como que mi mente me contesta y me dice, vaya y dele un abrazo y dígale que tú lo amas. Yo, ¿cómo voy a hacer? ¿Que me van a pensar los compañeros de trabajo? No, dígale que tú lo amas con mi amor y que yo también lo amo. Dígale que yo también lo amo y que quiero que cumpla la misión que lo mandé a hacer a la tierra como hombre. Ok, Señor, le prometo que yo lo hago, no ahorita, pero lo hago. Eso entré yo a las 11, pasó las 12, pasó la 1, como a las 1:30. Pues yo senté muchos clientes y no sabía quién anotárselos de los meseros. Entonces estaba un poquito afanado. Y yo no me he dado cuenta que este personaje me estaba observando. Y entonces me dice, don Henry, usted no dice que usted es pastor. ¿Y por qué tiene tanta ira? Y yo volteé a mirarlo. Pero ya Dios me había preparado, si no yo le contesto de otra manera. Oh my God. Pero ya Dios me había preparado. Y yo le dije, no, fulano de tal. Lo que pasa es que senté muchas mesas y ahora estoy un poquito aquí azarado porque no sé a quién anotarle las mesas. Entonces me quedo yo mirándolo y había una distancia como de aquí donde la hermana Luzmila. Le dije, óyeme, por el nombre, ¿quieres que te salude con un abrazo? Ahí no, ¿qué me dijo el hombre? Sí. Ay, sí, venga. No, les confieso, hermanos, que por eso es que los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con los demás que los hijos de luz. Entonces yo tenía que aprender la lección. Comienzo yo a caminar. Yo, Dios mío. Yo llegué y lo abracé. Y le dije, quiero que sepas que yo te amo con el amor de Jesucristo. Y Jesucristo me dijo que te dijera que Él también te ama a ti y quieres que cumpla la misión que te mandó a hacer la tierra como hombre. Y lo solté. Aleluya. Ay, Jesús.